Bendiciones, amados, amadas. Les saluda y les habla su hermana y amiga Jessica Reyes desde República Dominicana. Quiero compartir con ustedes el día de hoy parte del testimonio de mi vida. Con tan solo 43 años, gritarle al mundo, testificarle al mundo lo que Dios ha hecho conmigo. Porque creo que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, no importa cuál sea tu condición. Quiero iniciar mi testimonio bajo un tema que se llama Caminando bajo una palabra, porque todo lo que he vivido durante estos años ha sido caminando sobre una palabra que Dios me dio cuando tenía 14 años de edad. Cuando tenía 14 de edad me invitan a una campaña y allí fui y allí una profeta ministra mi vida que voy a ser pastora de una gran iglesia. Así que presten atención a esto porque de allí parte todo lo demás que tiene que ver con mi fe. Esa palabra, vas a ser pastora de una gran iglesia, abre en mi vida una fe que no importa lo que suceda, yo sé y creo que Dios tiene el control de mi vida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Salmos 38:8 dice, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que yo día tras día digo, no importa cuál sea ni cómo lo vaya a hacer, Dios cumplirá su propósito en mí. Después de darme esta palabra, cuando tenía la edad de 14 años, pues me descarrié, duré un tiempo en el mundo, volví al evangelio cuando ya tenía alrededor de 26 años y ya tenía mis 2 hijos. Volví bajo un llamado que me hizo el Señor con una profeta de nombre Marta Bello y profetizó sobre mi vida y aquí estoy con esta palabra. Fue en el 2008 más o menos, principio del 2008, justamente vamos a empezar el 2024, principios del 2008, cuando soy diagnosticado con una insuficiencia renal crónica y me llevan, recuerdo como ahora, a una sala de diálisis y la doctora me dice que esa sala de diálisis será mi vida. Me dijo, te estoy dando una terapia de shock para que comprendas que esta será tu vida a partir de ahora. Recuerdo que cuando salí de ahí, salí con mis 2 hijos pequeños, la presión alta, un dolor de cabeza terrible, que nada más le decía al Señor, permíteme llegar, permíteme llegar. Y camino a la casa, me paro donde mi pastora y le digo lo que sucedió, le enseño los análisis, el diagnóstico, demás, y recuerdo que ella ahí en la sala de su casa empezó a orar conmigo, a cancelar todo diagnóstico infernal y a declarar vida sobre mi vida. Y yo a recibirla, amén, amén, la recibo en el nombre de Jesús. Y luego de allí, en un mismo día, ese mismo día me diagnosticaron muerta y que iba a depender de una máquina para el resto de mi vida, pero ese mismo día a mí me decretaron vida y dijeron que Dios iba a cumplir su propósito en mí. Yo no sé cuándo usted ha tenido 2 versiones en la misma época en donde Dios le dice una cosa y el diablo le quiere hacer ver lo contrario. ¿A quién usted decide creerle? Yo le decidí creer a Dios y decidí creer por vida y vida en abundancia. Le creí a mi Padre Celestial y decidí creer porque algo Dios iba a hacer en mi vida. En medio de ese proceso de salud, de ese quebranto de salud, recuerdo, y me dieron unos topes de quimio, que aquí son Solumedrol, ¿verdad? Una prednisona de 1000, me internaron por 14 días, me dieron esto para parar el proceso de la enfermedad. Y me vi un poquito mal, me vi con muchas situaciones de salud, y mi familia esperaban de verdad la muerte. Recuerdo que en una ocasión iban a visitarme y yo le decía, tranquilo, yo no me voy a morir, yo me voy a levantar de esta cama. Y mi hermana le decían, díganle que sí a todo lo que ella diga, díganle que sí a todo lo que ella diga. Y así era, porque estaban pues esperando, me veían de verdad en lo humano, veían muerte. Sin embargo, se habían olvidado que yo portaba una palabra y yo no la había olvidado. Yo sabía que el Señor me había dicho que yo iba a pastorear y que todavía no había pastoreado, por ende no era tiempo de muerte. Y cuando venían ante mí, yo le decía, tranquila, que yo voy a pastorear y todavía no he pastoreado una grande, todavía no he pastoreado una chiquita. Y ese era mi lema, no he pastoreado una grande, una chiquita, me falta la grande, por ende todavía no es mi tiempo de muerte. En ese tiempo, sabes que Dios pone personas a tu alrededor y personas en tu vida de tiempo en tiempo que te son en ese momento de bendición, que son esas conexiones divinas que Dios une, ¿verdad? Para que pudieran ser en ese momento ese laxo divino con el propósito. En ese tiempo mi conexión divina era el señor Morillo, Roberto Morillo, esposo de una de mis mejores amigas, Sara Reyes, y él era el que me llevaba al hospital, el que me llevaba a hacer las pruebas, y recuerdo que en un momento dado me dijo, te quiero llevar a Higüey,
En Higüey hay un campito que le dicen Santana, que ahí dan unos retiros todos los jueves y se dan poderosos. Yo quiero llevarte allí porque yo le creo a Dios. Digo, si tú le crees a Dios, yo más, vámonos. Y me llevó un jueves de eso, a esos cultos poderosos que se dan allí. A Dios sea la gloria. Y allí le entregan el micrófono a una profeta que empieza a interceder y a orar. Y mientras ella está intercediendo y orando, ella dice esto, dice, veo un plato con 2 riñones que Dios le entrega a una mujer que está sentada en el segundo banco de mi mano izquierda. En ese segundo banco estaba yo. Así que usted comprenderá que yo recibí mi milagro. Yo sabía que el asunto era conmigo. Yo no sé si había más mujeres en el banco. Yo sé que yo estaba en el segundo banco y que yo necesitaba esos riñones. Me fui de ahí con mi palabra de que Dios me había entregado 2 riñones en un plato. No mucho tiempo después me dicen que estoy ya de trasplante, que ya las quimios no funcionan. Entonces empezamos a trabajar lo que es el trasplante y aparece en ese momento una de mis hermanas que se había ido de mi casa bajo una condición de ira y de guapesa, que recuerdo que en medio de todo eso lo último que me había dicho era, tú sí vas a ser pastora, pero del diablo, de lo endemoniada que estaba en ese momento, unas situaciones así como vida complicada. Pero yo seguí creyendo por ella, yo oraba y no pasó nada. Y donde quiera que ella iba, pues, o me llamaba, yo estaba disponible. Esa niña fue la que estuvo disponible de 11 hermanos que tengo 11 hermanos, 10, porque conmigo son 11, tengo 10 hermanos, de 10 hermanos, ella era la única disponible para trasplante. Y quiero hacer un paréntesis en medio de esto, para que usted entienda que en Romanos 8:28 dice que para lo que llamó, predestinó, que para lo que están en Dios, para aquellos de acuerdo a su llamado, a lo que Dios llamó, aleluya, todo obra para bien. Romanos 8 del 28 al 30, léaselo ahí, todo obra para bien. Pues resulta que yo tengo 4 hermanos parejos de padre y madre. A mí me donó la niña, la joven por la que mis padres, casados por la ley y por la iglesia, se habían divorciado. Yo no sé si usted puede entender esto. Cosas que hoy a usted le pasan en su vida, le pasan quizá en su matrimonio, le pasan en su finanza, le pasan en su cuerpo, alguna situación de salud. Y usted dice, ¿y esto en qué me obrará para bien? Pero usted va a ver en algún futuro, en algún momento, de algo estoy segura, es que le va a obrar para bien. Aquello que en un momento dado fue a la destrucción del hogar de mi madre, el dolor de mi madre, en ese momento, 26 años después, fue la respuesta a un llamado de auxilio, a un llamado de ayuda. Y Jehová vino y dijo, aquello que te obró para mal, que tú no entendías, es lo que tú ves para este tiempo, obra para bien. A Dios sea la gloria. No sé si usted puede ahí donde usted me está viendo, adorar al Señor y darle la gloria, porque en mi vida y en la suya, todo obra para bien, aunque usted no lo entienda. Y así vino mi primer trasplante. Pasaron 12 años, el trasplante me duró 12 años en los que yo hice una habilitación docente, concursé por el concurso de maestra, tengo 10 años ya nombrado de los 12, tengo 10 nombradas, fui a buscar mi visa, he estado en Estados Unidos, visité Europa, Suiza, Italia, he hecho tantas cosas, me casé, tantas cosas que he hecho en esos 12 años sin diálisis, que puedo decirle que Dios ha sido bueno. He estado en el ministerio, he ido a predicar, he alabado y adorado al Señor desde esta posición con 12 años de trasplante. En enero de este año 2023 empieza la parte 2. Algo que yo no me estaba esperando, y es que en enero, mientras estoy en esta misma sala con mis hijos, me dicen, mami, estás gorda. La doctora te va a llamar la atención. Entonces lo que hacemos es que ese mismo día, era el 3 de enero, algo así, llamamos a una nutricióloga y nos pusimos de acuerdo con ella para ir a consulta para rebajar, ¿verdad? La nutricióloga me dice que me tengo que hacer unas pruebas de exámenes de sangre para ella ver si me puede recetar algo de la ansiedad. Eso fue un viernes, yo ya había comido algunas de las pruebas en ayuna, así que me lo hice al otro día, porque eran en ayuna. Sábado, recuerdo que cuando llegaron los resultados fue como a las 3 de la tarde del sábado y me quedo en shock, literalmente en la sala de mi casa entro en shock porque dentro de los análisis estaba la creatinina, yo le había dicho a ella que era trasplantada y la creatinina estaba en 3.3. Para aquellos que no saben qué es la creatinina es
lo que define la funcionalidad del riñón. Es el nivel de desechos tóxicos que tiene tu cuerpo, que se deberían de ir desechando a través del riñón, y que como el riñón no está funcionando, entonces se quedan en el cuerpo. El riñón es el filtro del cuerpo, el que filtra la grasa, el que filtra la toxina, filtra la sangre, ¿verdad? Para que todo esté bien. Entonces, cuando el riñón no está funcionando, todo pasa hacia la sangre, pasa el azúcar, pasa el colesterol, pasa la grasa, pasa todo a través de la sangre, porque el riñón no está haciendo su función. Entonces la creatinina es la que determina el nivel de toxina que tiene tu cuerpo y por ende el nivel de funcionabilidad que tiene el riñón. Cuando yo vi la creatinina en 3.3, aquí en República Dominicana, no sé en otros países, en nosotras las mujeres el rango máximo es hasta 1.2. Después que pasa de 1.2 hay peligro. Y la tenía en 3.3. Eso quería decir que el riñón no estaba funcionando. Marqué a mi doctora, Santo Domingo, me dijo, al otro día era domingo, me dijo, para mañana no tengo cama, pero te quiero aquí el lunes a primera hora y ven lista para internarte. Me internan ese día, duré una semana interna de lunes a viernes, y me dan de alta para irme a hacer una biopsia, porque en el hospital donde estaba no hacían biopsia. Me dan de alta, voy a hacerme la biopsia y a los 21 días me llama la doctora, me dice, ya tengo los resultados de tu biopsia, ven otra vez para internarte. Ya de ese internamiento salí de ahí ya en diálisis. Ahí en ese internamiento pues ya determinaron que el riñón se había perdido y salgo con el primer catéter que me lo pusieron aquí en la vena aorta, por aquí, por el cuello. Algo bien incómodo, creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque pensé que me iban a llevar a cirugía, pero me lo pusieron ahí dentro de la habitación, sacaron a mi hija y fue bien incómodo, fue bien fuerte. Los doctores hablaban encima de mí mientras lo ponían, dale más para la derecha, éntralo más, sácalo de nuevo, lo pusiste por donde no era, y todo eso era yo bien fuerte, yo estaba bien nerviosa. Llegó un momento en que como que lo que estaban entrando en mi cuerpo llegó a un lugar donde no había anestesia, que me dolió, y ellos lo sintieron y lo vieron, y lo que hicieron fue que pararon a ver hasta dónde, me dijeron, ¿estás lista? Y yo recuerdo esto que ha marcado mi vida para siempre, y fue que yo respiré y dije en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le dije a ellos, denlo. Miren, en ese momento ellos lo pusieron en cuestión de minutos, pero yo recuerdo que yo recibí una fortaleza, una fuerza que pude aguantar todo. Yo había escuchado 17 años en el Evangelio, yo había escuchado y había leído ese versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese día yo descubrí que no era un simple versículo más. Ese día yo descubrí que ciertamente ese versículo es poderoso y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuán grande y bello es mi Dios. Pude descubrir una fortaleza en ese versículo que me aguantó durante todo el resto que viene por ahí. A partir de ese momento recuerdo que cuando llamo a mi pastora, y le digo que se perdió el riñón, que no hay funcionabilidad, ella me dice, ahora entiendo tantas cosas. Y yo le dije, ¿cómo así, pastora? Y ella me dice, tenga en cuenta esta parte, ella me dice, ¿tú recuerdas la palabra que te dieron antes del primer trasplante allá en Higüey? Que la profeta vio un plato con 2 riñones. Yo le dije, sí. Yo siempre me quedé preguntando y me quedaba en mi corazón como María, ¿por qué si la profeta vio un plato con 2 riñones, a ti te pusieron 1? Siempre me quedé con esa duda, no quería preguntar para que no me tuvieran de ignorante, pero siempre. Entonces, nosotras dos llegamos a la conclusión de que este segundo trasplante, de que este segundo proceso estaba en los planes de Dios. Mire, yo no sé a usted, pero a mí eso me dio paz. Yo recibí una paz tan terrible de saber que el proceso que yo estaba pasando y el que iba a pasar siempre estuvo en los planes del Señor. Que nunca más yo volví a sufrir porque había perdido el riñón. Para mí eso no era un sufrimiento, para mí eso era, ¿cómo le explico? Un gozo, una fortaleza. Me acuerdo de Pablo que decía, y esta leve tribulación producirá en ustedes un excelente y eterno peso de gloria. Mire, yo tenía un peso de gloria tan fuerte de saber que lo que me estaba pasando a mí en ese momento venía de parte del Señor. Recuerdo que le dije en un momento a Jesús en mis oraciones, wow,
Ahora te entiendo cómo tú allá en el Monte Calvario le dijiste al Señor que pasara sobre ti esta copa, pero que se hiciera tu voluntad. Así estaba. Ojalá y pudieran pasar sobre mí la copa y no ir a diálisis, pero si era la voluntad del Señor, vamos a diálisis, no pasa nada. Esto está en los planes de mi Padre Celestial y en los planes de mi Padre me es menester estar. Y qué bueno. De ahí en adelante, pues salgo a diálisis, salgo con el primer catéter. De cuando llego aquí a la Romana, el primer catéter no funciona, vuelvo a cirugía para un segundo y luego a un tercero. Así estuve, pero yo en todo momento sabía que estaba dentro de los planes de Dios y eso me fortalecía y me hacía poder pasar todo. Todo. Mucha gente me decían, pero ¿cómo tú estás en diálisis? Pero yo no te veo en depresión, yo te veo feliz, pero que tú eres la que te dializa más rara. Digo, no. Es que este proceso es de Dios y si es de Dios vamos a pasarlo. Además, ¿qué hago yo con deprimirme, con aburrirme, si al final hay que pasarlo como quiera? Pues vamos a pasarlo adorando, como Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y sobre todo es que mientras tú más gozas, mientras tú más adoras al Señor, pues más fácil te es y más te pasa rápido, ¿verdad? Así que empecé con el nuevo lema de danzando en cada temporada. No sé usted, pero me encanta danzar en cada temporada. Si Dios me dio una temporada bonita y pude viajar y pude conseguir trabajo, pues y allí dancé, pues en esta también voy a danzar y lo voy a adorar. Y así fue. Como le dije, ninguna de las situaciones que me pudiera pasar a nivel de la enfermedad, de la insuficiencia renal, fue una situación para mí. Yo esa parte me la gozaba porque sabía que estaba en los planes del Señor. Ahora bien, fui muy atacada, muy probada con mi fe, porque entonces lo que me querían era quitar la palabra. Yo no sé si usted ha tenido alguna palabra del Señor sobre sus hijos, sobre su ministerio, sobre su finanza, sobre su matrimonio. Yo no sé si usted ha tenido palabra del Señor y el diablo se ha levantado a querérsela quitar. Bueno, pues se levantaron a quererme quitar esa palabra. Recuerdo que la persona que me donó el primer riñón, mi hermana, como le había dicho anteriormente, fue allá a Santo Domingo cuando yo tenía el primer catéter a decirme, maldice a Dios y muérete. No me lo dijo literalmente, pero fue y me dijo, oye, yo vine aquí a decirte algo. Aquella vez, hace 12 años, nosotros nos sacrificamos por ti porque tus hijos estaban pequeños. Yo fui a cirugía, tu familia buscó el dinero, pero esta vez tus hijos están grandes. Nadie se va a sacrificar por ti de nuevo. Así que párate de esa cama, vete a disfrutar a tu esposo, vete a disfrutar a tus hijos y arregla tu cuenta con Dios, que bastante que has pecado para que Dios te devuelva el proceso. Yo ciertamente no la vi a ella, vi de verdad Satanás queriéndome acusar y queriéndome quitar mi palabra que ya yo la tenía. Así aparecieron muchos profetas diciéndome que era el tiempo de yo arreglar mis cuentas con el Señor, ¿verdad? Porque me iba, que arreglara mi cuenta, porque ya yo me iba. Y muchas palabras de muerte, de que era mi tiempo. Y yo me mantuve en la palabra que Dios me dio hace 13 años del segundo trasplante y la que me dio cuando tenía 14 años de que yo iba a pastorear y no he pastoreado aún. Entonces a mí que nadie me habla de muerte, yo le decía, yo escuchaba a todo el mundo y cuando terminaba le decía, escúchame bien, no sé qué Dios te habló a ti, pero al Dios a que yo le sirvo me dijo que yo iba a pastorear una iglesia grande y todavía no he pastoreado una chiquita. No es mi tiempo de muerte, no es mi tiempo de muerte aún. Y en cuanto a este proceso, hace más de 13 años que Dios me dijo que iba a haber un segundo trasplante, así que este trasplante de Dios yo en paz, porque entonces me decían que no había otro trasplante, que ya el trasplante, que ya Dios me había dado el riñón y yo lo había dañado y que eso era. Recuerdo que yo le dije, pero si yo dañé el riñón, si la situación, porque me acusaban también, eso era otra, me acusaban de que yo había dañado mi riñón. Pero si Dios te reveló que yo dañé el riñón, porque el mismo Dios que te está revelando que te dañó el riñón, no te reveló que tengo una enfermedad en mi cuerpo, que boto proteína y que la proteína me daña los riñones, porque creo que el Dios al que le servimos hace eso y más, ¿no? Bueno, independientemente de, yo mantuve mi palabra, o sea, lo que Dios me había dicho, vas a pastorear y te voy a hacer 2 trasplantes. Por ende, a mí no me importaba lo que la gente dijera. Yo le creía a Dios. ¿Puede usted creerle a Dios independientemente de lo que la gente crea, independientemente de lo que la gente diga? Porque si es así, créame que le voy a decir esto, entonces usted pasará al otro lado y cantará victoria, como estoy cantando yo en este tiempo y en esta nueva temporada de mi vida. Los procesos me hicieron a mí conocer partes de mí que no sabía, conocer a otro Dios, como decía Job en un momento dado, de oídas te había oído, más ahora tus ojos te ven. Por ejemplo, yo no sabía ni siquiera que tenía el pelo rizado.
ciertamente, todo el tiempo con un alisado desde los 11 años, y acabo de descubrirme un pelo rizo, así que descubrí algo nuevo de mi vida y fue a través de los procesos. Los procesos también te enseñan. Los procesos también son buenos porque puedes descubrir quiénes están a tu lado, quiénes no. Puedes descubrir la fidelidad de Dios en tu vida y puedes descubrir que no importa lo que pase, Dios siempre va a estar allí y es fiel y que Él va a cumplir su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Camino al segundo trasplante, quien me va a dar el trasplante es mi hijo. Y la doctora estaba un poco nerviosa, muy nerviosa en cuanto a un segundo trasplante, porque ella pensaba, el pensar de ella era que yo iba a tener un rechazo fulminante, ¿no? Que tan pronto me pusieran el riñón, yo no lo iba a soportar. Tanto así que si tuvimos 10 consultas, ya las 10 veces me mencionaba mi diagnóstico. Recuerdo que el día antes del trasplante me trasplantaban el miércoles y el martes en la noche ya me llamó a mi celular privado solamente para recordarme mi diagnóstico. ¿Tú recuerdas tu diagnóstico? Sí, doctora. ¿Pero tú lo recuerdas de verdad? Sí, porque solamente te llamé para eso. Cuando iban a sacar a mi hijo ya para llevarlo a cirugía, también ella fue a cuestionar a mi hijo nuevamente. ¿Tú sabes el diagnóstico de tu mamá? Sí. ¿Y por qué tú le vas a donar si se le va a dañar? O sea, médicamente hablando, clínicamente hablando, los médicos están esperando que este segundo trasplante se pierda, porque mi cuerpo segrega, como le dije, unas proteínas que destruyen el riñón. Sin embargo, yo le estoy creyendo al Padre Celestial, aquel que me dijo que iban a hacer 2 trasplantes, aquel que me dio la palabra de vida, y yo le voy a creer a Él por encima de, no sé si tú todavía vas a unirte a aquellos que creen que se van a perder, o si tú junto conmigo te puedes unir a creer que Dios va a cumplir su propósito en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero también testificar algo muy importante de esto, que tiene que ver con la palabra que me dieron del plato de los 2 riñones. Me internan el martes a las 7 de la mañana y yo el lunes a las 6 de la tarde estoy sentada en mi escritorio adorando al Señor. Y recuerdo que le dije, ay Señor, pero ¿será verdad que nadie va a orar por mí antes de irme? Entiéndase, yo sabía que había un pueblo orando por mí. Yo sabía que estaban orando por mí en las naciones, en mi familia, mi iglesia. Yo sabía que estaban orando, pero yo decía como esa oración de envío, de todo va a estar bien, cubrimos el quirófano, esa oración que uno hace, ¿verdad? Cuando alguien se vaya, final. Y yo le decía al Señor, me fui a la habitación, me acosté, no con planes de dormir, porque de hecho ni siquiera me quité la ropa, y sonó el timbre. Cuando voy a abrir la puerta, era un cliente que tengo, yo soy asesora migratoria aquí en República Dominicana, y ese cliente me había llevado a una profeta a que orara por mí. La profeta entró, oró por mí, oró por mi hijo, sentimos una presencia hermosa, Dios estuvo aquí, wow, hermoso. Cuando terminamos de orar se sentó y yo le empecé a contar parte de mi testimonio, de manera especial el de los 2 riñones que me habían dado, ¿verdad? En Higüey, en Santana de Higüey. Y cuando yo le hablo de Santana de Higüey y de que era una profeta morena alta, ella se queda mirando al Señor y se miran juntos hasta que yo digo, pasó algo, dije algo malo. Entonces resulta que ella me dice, se voltea y me dice, no, que la única profeta que ministra ahí soy yo. Yo soy la pastora de esos cultos hace más de 23 años. Y yo me quedé como, oh, wow. Créanme que yo di la llorada de mi vida, porque a veces uno alardea, ¿verdad? Y da gloria al Dios de las grandezas, al que hace milagros, al que resucita a los muertos, pero se le olvida como ese Dios de los pequeños detalles. Dios trajo a mi casa un día antes de yo irme a internar a la misma persona que 13 años atrás me había dado la palabra. Quien había orado por mí por cobertura para enviarme a esa operación fue la misma persona que me había dado la palabra de los 2 riñones del plato. Mire, para que usted entienda la fidelidad de Dios. Mire, para que usted entienda que Dios es bueno y Dios es fiel. Esto pareciera algo como que solamente está escrito en la Biblia, pero si está escrito en la Biblia puede pasar en la vida real, porque el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios que usted y yo le servimos. Me trajo a mi casa a orar por mí y a enviarme a la misma persona que 13 años atrás me había dado la palabra sobre los 2 trasplantes de los 2 riñones. Ese es el Dios a que usted le sirve. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Dios es fiel. Me mantuvo su palabra y me la trajo diciéndome, te la recuerdo para que sepa que fui yo que te la di y que yo soy fiel. ¿Ha tenido usted alguna palabra que todavía usted tiene duda?
créale al Dios que se la dio. Créale al Dios, no importa el tiempo que haya pasado, no importa el tiempo que usted está esperando, crea que Dios le va a cumplir cada palabra que a usted le dio. Dios es bueno, Dios es fiel. Yo bendigo al Jehová de los ejércitos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Los bendigo en mi vida. A Dios sea la gloria. Ya después de trasplantada, las 24 horas de trasplante, recuerdo que la doctora fue allá y estaba un poquito asustada. Ella me preguntaba, ¿tú estás bien? Te veo rara, tú no puedes hablar, pero háblame. Y yo no podía hablar porque usted sabe el tubo que te tiran en la boca. Además me habían puesto otro catéter por aquí, otra vía, y yo tenía todo eso ahí alterado. No podía hablar, eso fue a las 24 horas. Entonces yo le hacía señas y ella decía, ¿por qué tú no hablas? ¿Tú te sientes mal? Y de verdad ella estaba un poquito asustada. Ella tenía mucho temor de que el trasplante fuera a un fracaso. Al segundo día, que no había cumplido las 48 horas todavía, porque cumplía las 48 horas a las 8 de la noche, y ella fue el segundo día como eso de las 9 de la mañana, entonces sí pude hablar. Y allí entonces fue que abrí la boca y le dije, doctora, quisiera decirle algo. Hay una parte de mí, usted me conoce como paciente y yo le conozco a usted como doctora, pero hay una parte de mí que usted no conoce y quisiera decírselo ahora. Yo soy evangélica y hace 13 años Dios me dio una palabra de este trasplante. Yo necesito que usted se olvide de la IgA, que usted se olvide del diagnóstico y que usted se olvide de todo, porque lo primero es que yo no me voy a morir ni este riñón se va a perder, porque Jehová hace mucho tiempo que me lo dijo y yo vine aquí a trasplantarme con una palabra de Jehová. Ella se quedó callada, no me dijo nada, dirá, esta mujer está loca, algo así. Se fue. Sin embargo, el tercer día, ya con 48 horas de trasplante, vino con un papel en la mano y me dijo, Jessica, tú sabes que me quedé pensando lo que tú dijiste ayer. Y ciertamente tú eres un milagro. Digo, sí, lo sé. ¿Tú sabes que tú eres un milagro? Sí. Y me enseñó los papeles y me dijo, nunca se había visto un caso como este. Con 48 horas tu creatinina en 1.2. Menos de 48 horas y mi creatinina estaba dentro de rango. Dígame si eso no lo hizo Dios. Algo nunca visto, por lo menos en los trasplantes que ella había tenido. Como en menos de 48 horas ya la creatinina estaba donde debía de estar. Y tuvo que decirme, eres un milagro de Dios. Hoy en día ella me dice mi milagro. Cuando yo voy, nada me dice, tú eres un milagro, mi milagro. Y sí, soy un milagro de Dios. Y quiero terminar este testimonio con una palabra para ti. Me imagino que conoces la historia de Rispa, una de las concubinas de Saúl, del rey Saúl, que en un momento dado le mataron a sus 3 hijos y se lo colgaron. Recuerdo que Rispa, dice la Biblia, tomó un manto, ¿verdad? Y empezó a batirlo en el cuerpo de los hijos que estaban ya muertos para que ninguna ave rapiña ni ningún animal le comiera a los hijos, ¿verdad? Rispa no tenía una palabra de parte del Señor, como estoy segura que la tienes tú, como la tengo yo. Rispa lo único que tenía era una ley que la perseguía, que ella decía, que la ley decía que los hijos de los reyes debían de ser honrados. Y si ella lo que tenía era una ley terrenal, y con una ley terrenal que decía que los hijos de los reyes debían ser honrados, y ella empezó a batir ese manto para que se le honrara a sus hijos y se le permitiera enterrarlo. Yo quiero decirte que tú estás haciendo con las palabras que Dios te ha dado. ¿Qué tú estás haciendo con la palabra que Dios te está dando para tus hijos, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu finanza, para tu empresa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ave rapiña, qué animal del bosque te la está comiendo y tú estás tranquilo ahí? ¿Dónde está el manto para que tú empieces a batirlo y a quitar todas las aves rapiñas que están queriéndote quitar la palabra que ya Dios te dio? Es el tiempo de abrir la boca y de confesar que lo que Dios te dijo se va a cumplir, de decir como dice Salmo 38:8, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Los planes, la agenda que está escrita en el cielo se ha de cumplir en tu vida y en la mía, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu ministerio. Es el tiempo de levantarte, es el tiempo de levantarnos a proclamar, como decía David en el Salmo 23, que el bien y la misericordia te siguen. Es el tiempo de proclamar y de declarar que todo lo que esté pasando en tu vida, aunque tú no lo entiendas, va a obrar para bien. Es el tiempo de empezar a establecer las palabras, las promesas que Dios te dio a tu vida. ¿Qué te dijo Dios de ti?
¿Qué dijo Dios de tus hijos, de tu matrimonio, de tu ministerio? ¿Qué dijo Dios de tu finanza, de tu empresa, de tu trabajo? No importa cuál fuera la palabra, ni el tiempo que haya pasado, yo quiero que tú repitas conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí y Él lo hará. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero haber ministrado a tu vida y que esta palabra te ayude a sanar, a levantarte, a aumentar tu fe y a creer que independientemente de todo lo que está pasando en tu vida, todo obra para bien. Te bendigo.